para que ustedes más o menos tengan una idea general y sobre todo para que puedan sospechar, a pesar de que muchas veces no siempre es muy fácil el diagnóstico, a veces se nos esconde, pero poder derivarlo donde puedan ofrecerle quizás mayores eh, opciones diagnósticas, etcétera, ¿no? Y podamos mejorar la calidad de vida de estas pacientes, porque realmente es calidad de vida. A nadie nos gusta vivir con mucho, mucho dolor. Soy la médico cirujana Jacqueline Tinoco, formada también en las aulas de San Fernando, con mucho cariño siempre, tanto el pregrado como el posgrado. Y bueno, por ahí falta donde me formé, que fue la especialidad en el Hospital Carrión, que también lo recuerdo siempre con mucho cariño. Quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de rotar algún curso por allí. Entonces vamos a recordar un poco, tanto la parte de anatomía, un poco de fisio, lo que ya he llevado un fisio, ¿no? Y tratar de hacerlo sencillo, digerible, ¿no? Y ya conforme van a ir viendo, ustedes conforme van a ir viendo quizás la parte de laboratorio, la parte de diagnóstico, ¿no? Que muchas veces pasa bien por alto y hay muy pocos, tanto que ginecólogos en la parte ecográfica como también en la parte de resonancia, que todos estamos en un proceso de aprendizaje, cada vez aprendiendo con respecto a cómo poder mejorar nuestra sensibilidad diagnóstica de esta enfermedad. Todo esto, ¿qué es endometriosis, no? O sea, ¿qué? Ya todo el mundo por ahí suena, endometrio, ¿no? Ya el endometrio, genial. Yo recuerdo que alguna vez lo escuché cuando llevé, los que ya han llevado medicina interna, quizás en neumo, ¿no? Que decían, o hasta incluso en otorrino, los que ya han llevado cirugía, ¿no? Causa de epistaxis, ahí al último, ¿no? Porque puede ser que sea cíclico, que coincide con la etapa de la menstruación y al final, pues lo último que te puedes imaginar que puede ser endometriosis, ¿no? Que obviamente ya a esas zonas tan lejanas, ¿cómo pudo haber llegado un trozo de endometrio allí? Hay distintas teorías que son eso, solamente teorías, nadie sabe a ciencia cierta, que también lo vamos a revisar. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Estas son algunas de las bibliografías en las que consiste. Por cierto, antes de olvidarme, agradezco quien me compartió gran parte en realidad de su presentación, una ex alumna mía, actualmente una egresada de medicina también, ella es Laura Merino. Ok, entonces empezamos. Endometriosis es una condición relativamente común, o sea, no es tan infrecuente, el problema es que no lo diagnosticamos, y potencialmente debilitante que afecta a la mujer por lo general en edad fértil, ¿no? Es muy difícil decir que alguien tiene endometriosis en la infancia o alguien que esté afectada de endometriosis pues en la posmenopausia, ¿no? Es una afección en una mujer en edad fértil. Inflamatoria asociada a dolor pélvico, eso es lo principal. Ahora, no es la única causa, o sea, el dolor pélvico es como la cefalea, completamente inespecífica, como 1000 causas de cefalea, similar es el dolor pélvico. No todo lo que duele en la pelvis es ginecológico, pero tenemos que tratar de confirmarlo o descartarlo, ¿no? Y aparte de dolor pélvico, pues infertilidad. No todas las pacientes que tienen endometriosis van a ser infertilidad, pero sí en algún porcentaje, en algunas veces del 30 al 50% de las que sufren o padecen endometriosis van a tener también problemas con la fertilidad, ¿no? ¿Y qué es la endometriosis? Tejido endometrial fuera del útero. ¿Dónde tiene que estar el endometrio? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el endometrio es una membrana que va a tapizar, ¿no?, la cavidad uterina. Entonces, acá es donde tiene que estar. Sabemos que esto es nuestro útero, ¿no? Bien fácil. Tenemos la vagina, el cuello, el cuerpo uterino, tenemos la serosa, tenemos el miometrio y tenemos el famosísimo endometrio. Básicamente, glandular con 2 capas que también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, tenemos las trompitas, el ovario. El endometrio debe estar aquí, en la cavidad. Sin embargo, sabemos que puede estar por aquí, por aquí, por aquí, por adelante, por la trompa, por el ovario, por los ligamentos. Vamos a verlo ahora, puede estar por todos lados. En el peritoneo, en el hígado, en el diafragma. Es una cosa impresionante. Y entonces,
es básicamente regulado hormonalmente. Quienes ya han llevado gineco o quienes recuerdan embrio, los que somos de medicina, me imagino que todavía estará el recordado doctor Paz, que pues recordamos un poquito de esto, ¿no? Estrógenos y progesterona, tenemos el primer ciclo proliferativo y luego secretor. Pues básicamente el endometrio va a estar regulado por hormonas, ¿no? Estrogénicas primero y progesterona después. ¿Quién es lo que estimula el crecimiento? Pues básicamente la parte de estrógenos, ¿verdad? Ellos son los que van a hacer proliferar. Sabemos que a la mitad del ciclo se produce la ovulación y luego la descamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que tengamos endometrio centrado fuera de la cavidad uterina. Pues, ¿qué va a generar? Se va a estimular también esa glándula. Al estimular se va a generar sangrado. Y ese sangrado, pues la sangre irrita, va a generar dolor, va a generar inflamación, va a generar cicatrices. Y entonces, como dice, regulado hormonalmente sufre cambios periódicos, ¿no? Los que ya conocemos. El epitelio, pues va a ser una monocapa de células y va a tener un componente luminal que va a estar hacia la cavidad y un componente glandular. El compartimento estromal y el compartimento vascular. ¿Ya? Y las células inmunoresidentes, las que están allí. Un segundito. Listo, entonces tenemos aquí, sabemos que la arteria uterina, pues es la rama de qué rama, bueno, ya me imagino que por ahí se deben acordar un poco de anatomía, rama de la hipogástrica, ¿no? O la ilíaca interna, la rama de la ilíaca común. ¿No? Esta rama va a hacer la rama ascendente, que luego va a hacer anastomosis con la arteria ovárica. Después tenemos esta rama ascendente que está por acá, van a venir las arterias, primero las arqueadas, que son estas de acá, tanto arteria como vena, y luego las arterias rectas, que van a estar por la parte glandular, y las espirales, ¿no? Las externas, tanto arterias como venas. Tenemos aquí la parte epitelial del endometrio y la parte glandular, ¿no? Esta parte que está acá, que es la parte glandular, típica de glándula, ¿no? Que va a tener la secreción. Entonces, esta es la que va a proliferar y sabemos que tenemos dos capas, tanto la capa funcional como la capa basal. La capa basal es la que se va, como verán, es la que está irrigada y la que se va es la que va a encargarse de que pueda proliferar esta capa funcional, ¿no? Sabemos que la basal no es la que descama mes a mes, la que llora sangre cada vez que ese óvulo no se fertiliza, es la capa funcional. Por eso también incluso cuando hacemos los legrados debemos tener mucho cuidado de solamente raspar hasta acá. Así que si raspamos también la capa basal vamos a generar sinequia, síndrome Asherman, etc. Esta es la parte que descama mes a mes. Se transforma y se regenera cada mes. Esa es la parte endometrial y la capa basal es la que se va a encargar de regenerar cíclicamente el endometrio. Ay, ahora no avanza. Ya. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Es una condición ginecológica benigna, ¿ya? Porque a veces puede generar mucha molestia, mucho dolor, pues no es maligna, es benigna. Es relativamente frecuente, vamos a ver que afecta más o menos al 10% de las mujeres. Una de cada 10 mujeres pues va a sufrir de esto. Por ejemplo, si en esta charla ahorita son más o menos 30 mujeres, más o menos 3 de ustedes tendrán algún problema en distinto grado, que se define por la presencia de depósitos de tejido endometrial, glándulas y estromas fuera de la ubicación normal, fuera de la cavidad endometrial, que va a producir reacción inflamatoria crónica. Los implantes pueden ser diversos, pueden estar en el peritoneo, ovarios, ligamentos, como les comentaba, en los tabiques, recto vaginal posterior, que son bastante frecuentes, pueden estar incluso en hígado, en diafragma, pleura, pulmón, nariz, etcétera. En los nervios ciáticos han encontrado endometriosis. Entonces, estimado que más o menos
Afecta, como les decía, del 10 hasta el 15% de las mujeres en edad reproductiva. ¿Ok? Con un pico de prevalencia entre los 25 y 35 años. Ahora, ¿por qué? ¿Es que realmente recién aquí empieza? Pues no. Lo que se ha visto es que desde el principio generalmente puede haber cierto grado de endometriosis que es básicamente progresivo, por las distintas teorías que se pueden dar, sino que muchas veces el diagnóstico, desde que empieza la paciente con la sintomatología y el dolor hasta que realmente recién se hace el diagnóstico, puede empezar años, desde 5 a 10 años en promedio. Muchas mujeres en edad fértil pues ya iniciaron actividad sexual y todo el tiempo las estamos tratando como si fuesen enfermedades pélvicas inflamatorias, con antibióticos, otro antibiótico, analgésico, etcétera, 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 hasta que recién podemos sospechar de esta patología. ¿Mm? Asociado entre la endometriosis, la asociación entre endometriosis e infertilidad es alta. ¿Ya? En toda la literatura van a encontrar que ustedes se ponen a buscar, googlean endometriosis, y va a salir endometriosis e infertilidad, endometriosis y buscando una cura, endometriosis y el tratamiento, porque bastante genera esto. Paciente que tiene problemas de fertilidad, si no es tiroides, si no es diabetes o algo, sospechen endometriosis. Por su relación causa-efecto, ¿ya? Sin embargo, es un poco controversial. ¿Y por qué? Porque hay muchas pacientes que pueden tener endometriosis y el grado de la endometriosis no necesariamente va acorde con la sintomatología, ni acorde con el grado de infertilidad. O sea, no es que necesariamente una endometriosis severa te va a hacer una infertilidad ya. De hecho, eso no tiene hijos. Pueden haber endometriosis muy leves que pueden tener mucha infertilidad, como endometriosis moderadas que pueden tener hijos normales. O puedes ver que está sembradísimo de endometriosis y la paciente no le da molestia. Hay pacientes con unos focos endometriósicos muy pequeños, sin embargo tienen mucho dolor. Eso es algo que hasta ahora no se ha podido explicar bien. Sin embargo, como les decía, del 30 a 50% de las mujeres afectadas van a tener cierto grado de infertilidad. Y como les digo, dolor pélvico crónico. Es una causa de dolor pélvico crónico, endometriosis, hasta en el 20% de ellos. Síndromes perimenstruales, etcétera, muchas de ellas con esta aquejan de esto. Frecuente en adolescente con dolor, aquellas que vienen muchas veces dobladas a la emergencia, con dismenorreas muy severas, ¿no? Entonces, esto tiene como que las 3Ds. Dolor pélvico, así como hay 3 de algo, la trilogía, y en atonía uterina, las 4, en hemorragia uterina, ¿no? Las 4T, estos tienen 3Ds, dismenorrea, dispareunia, ¿no? Dolor pélvico crónico y en algunos casos hasta disuria. En las mujeres que no tienen sintomatología, como les digo, a veces muchas veces hallazgo, pacientes que entramos por cesáreas, por ejemplo, que no tienen molestias, van por su segunda, su tercera cesárea, pacientes que tienen, por ejemplo, 3, 4 hijos, y este es su quinto parto por cesárea porque pues estuvo podálico, por ejemplo, y les encuentras focos endometriósicos y las pacientes pues no tienen infertilidad, más bien para que dejen de tener hijos las ligas incluso, o que ya, porque pues infertilidad no hay, y sin embargo tienen endometriosis. Quizás que si no lo hubiésemos operado ni cuenta nos hubiésemos dado porque no les duele. Entonces aquellas que tienen endometriosis pero que no tienen síntomas, nunca sabremos en realidad la prevalencia exacta. Las mujeres se someten a esterilización laparoscópica, o sea, pacientes que vienen solamente para BTV, y tú puedes ver, se les diagnostica endometriosis durante la cirugía, más o menos es bien variable, entre un 3 hasta 45% de los casos. Como les digo, pueden haber diversos grados. Van a BTV porque efectivamente no quieren tener más bebés, no necesariamente porque tengan algún síntoma de endometriosis. Y ahí tú incidentalmente encuentras el hallazgo. Entonces, ¿por qué hay? Hay diversas teorías, ninguna es totalmente cierta, tampoco ninguna se descarta. Todos queremos saber por qué se da y tratar de, si sabemos cómo se puede dar, cómo poder contrarrestar. Lo cierto es que hay varias y todavía no sabemos bien por qué.
Lo único que podemos hacer es diagnosticarlo y siempre que se pueda tratarlo. Esta es la más antigua, la famosísima menstruación retrógrada, la teoría de Samson de 1927. Entonces, ¿qué te dice Samson? Que los fragmentos endometriales, como la paciente sangra mucho, en vez de también venirse por el orificio cervical, pues se regresa por las trompas. Y al regresarse por las trompas, siembra. Y por tanto, siembra todo por acá. Entonces cualquiera diría, ah, ya, pues entonces si es esta teoría, pues solamente tendrían que estar cerca de la pelvis. ¿Cómo es que aparece en diafragma? ¿Cómo es que aparece incluso infiltrando en algunos casos recto, mucosa rectal? ¿No? Entonces, pero esto es una teoría, sobre todo para la parte pélvica. Entonces, durante la menstruación, que es abundante, hay una tipo regurgitación, un reflujo que va a invadir el mesotelio peritoneal y ovárico, terminando en la generación de vasos sanguíneos que le permiten su supervivencia y crecimiento de los implantes. Bueno, es una teoría. Tenemos otra teoría, que es la implantación de las stem cells endometriales. Se dice que las células stem cells van a residir inicialmente en la capa basal. ¿Recuerdan la capa basal del endometrio? Ahí van a estar. Y que finalmente se van a diferenciar en las células epiteliales, en el estroma y vasculares, y se van a regenerar en cada ciclo. Eso es lo que sucede. Pero lo que dice esta teoría es que esas células que están ahí van a desplazarse hacia la parte más externa, también vía menstruación retrógrada, y como son stem cells que pueden generar todo, pues van a generar endometrio y van a hacer endometriosis. Tenemos otro, los remanentes mullerianos. Sabemos que tenemos a nivel en biología, tenemos conductos de Wolff, conductos de Müller. Wolff para los varones y Müller para las mujeres, básicamente que todos irían a Müller siempre y cuando no exista el cromosoma Y, ¿verdad? Por tener Y se convierte en Wolff. Por defecto hacemos Müller. Y tenemos que supuestamente la migración o diferenciación aberrante de los conductos müllerianos, esta es otra teoría, va a originar la siembra de las células en la vía migratoria de la organogénesis fetal. Es la teoría que por lo menos trata de justificar por qué tenemos endometriosis profunda a nivel de fondo de saco de Douglas, de ligamentos uterosacros, porque tendría que llegar hasta aquí. Tenemos también otra teoría que es la metaplasia celómica, ¿no? Que se plantea la participación de la metaplasia celómica y sugiere que el peritoneo parietal es pluripotente, ¿no? Porque sabemos que tenemos peritoneo parietal y visceral, ¿verdad? En este caso el parietal es pluripotente y puede mostrar transformación metaplásica de tipo endometrial, hasta formar tejido similar al endometrio, ¿no? Y es la que diría, la que abona la endometriosis de ovario, ¿no? Y que de allí ya migran por vía hematógena hacia otros lados. ¿Cuál será la verdad? No lo sabemos, lo real es que lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El endometrio ectópico debería, ¿no? Si está en un lugar que no debe, sabemos que tenemos nosotros nuestro sistema inmunológico y debería ser fagocitado por los macrófagos. Eso es lo que debería pasar. Los macrófagos van a tener antígenos endometriales que van a estimular la actividad de las citotóxicas, ¿verdad? Las células citotóxicas. Y esas deberían, pues, aniquilarlas, ¿no? Los linfocitos T y las natural killer deberían acabar con el endometrio ectópico. Pero aquí esto no siempre sucede. Entonces tenemos factores genéticos. Se dice que mamás con endometriosis, pues hay cierta carga genética que podría condicionar a hijas con endometriosis. Una herencia poligénica. El riesgo de endometriosis es 7 veces más alto si existen familiares de primer grado con afección. Alteraciones del sistema inmunológico. Un defecto en la actividad de las NK. Una actividad alterada de los linfocitos T y una hiperreactividad ineficaz de los linfocitos B. En la parte de vascularización, las metaloproteinasas, y en la dependencia, como les decía, la parte estrogénica, ¿no? Que es la que hace proliferar el endometrio, en la fase proliferativa, la primera fase. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué hace que en teoría o supuestamente yo tenga más condicionamiento a poder hacer este tipo de patología, ¿no? La paridad. Más ciclos menstruales, más riesgo de que esto pueda haber. Paridad disminuida. La edad.
una menarca temprana, ¿no? Una menopausia tarde, mucho tiempo con exposición también a estrógeno. Un ciclo menstrual largo, ya más días menstruando. Generalmente se dice que si tienen más de 7 días de duración de la menstruación, tendrían mayor riesgo de hacer endometriosis. Este, el ciclo menstrual corto, ¿no? Generalmente sabemos que un ciclo menstrual puede ir desde 21 días hasta 35 días, con un promedio de 28 días. Ciclos cortos, ciclos de 22 días, de 20 días, ¿no? Menores de 28 días hacen que la paciente menstrue más veces. Eso lo condiciona. La duración y también la cantidad de fluido aumentado también. Constitucional, historia familiar. Hablábamos de una herencia poligénica, sobre todo familiares de primer grado. Un índice de masa corporal disminuido, pacientes delgadas, a diferencia de la síndrome de ovario poliquístico, por lo general, no digo siempre, endometriosis en pacientes con textura más delgada. Ansiedad también se puede ver. Hábitos, alcohol, aumenta el riesgo. Tabaco también. Se dice que no tendría mayor efecto. Hay algunos estudios que sí, algunos estudios que no. La dieta no se ha encontrado mayor relación. Hacer ejercicio de forma regular disminuye el riesgo. A ver, por acá. La obstrucción del flujo menstrual, menstruación de 6 o más días, como veníamos diciendo, ciclo menstrual es menores de 28 días, la menarca precoz, menopausia tardía, alcohol, carnes rojas, grasas trans, frutas, verduras, ejercicios. Siempre el estilo de vida saludable va a mejorar muchas cosas. Localización puede ser en el útero mismo, infiltrados de endometrio a nivel de útero, adenomiosis, ligamentos uterosacros, fondo de saco de Douglas, ovarios, derecho o izquierdo, peritoneo, trompas uterinas, derechas o izquierdas, pared vaginal, vejiga, uréter, un compromiso, no en todos, pero pueden haber un compromiso hasta en el 20%, rectos sigmoides entre un 12 y 37%. Hay distintos estudios, pero puede haber ese compromiso también. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos lo que le llamamos sembrado. Ven estos puntitos más negritos. Y hay unos que no son así, unas grandes extensiones. Tú ves ahí un salpicadito. Pueden ser azulados, pueden ser rojos, blancos, hay distintos. ¿No? Este es el ovario. Ovario derecho y acá tiene la siembra, en la zona peritoneal. ¿No? Tenemos aquí, miren, genera adherencia. Esto es una adherencia. También es y es un ovario, esto es un endometrioma. Esto es el saco del ovario, acá atrás está el recto sigmoide, el colon sigmoides, y los endometriomas que generalmente están en los ovarios tienen esto que ven acá que está aspirando, no sé si se ve bien, que es medio marrón, una sustancia chocolatada. ¿Ustedes han visto alguna vez el fudge? Eso que le echamos rico a los helados o a tu torta de chocolate, tu fudge, ya, igualito, igualito, pero es endometrioma. Tú ves eso, ya ni siquiera tienes que, bueno, igual lo vas a mandar a patología, ¿no? Pero ya es endometrioma. Por acá tenemos igual, este es un espéculo, este es el cuello uterino, el cervix, acá está el orificio cervical externo, y acá atrás, en este repliegue vaginal, recto vaginal, en el repliegue vaginal posterior, también endometriosis. Clasificaciones hay varias. Todos han intentado hacer su clasificación. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva e Infertilidad, todos tratando de buscar. Pero básicamente nos ayuda a clasificar y sobre todo a dar algún tipo de tratamiento. Eso es lo que actualmente se está tratando. No solamente decir, ya, porque este que vamos a ver acá es severidad. Grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la extensión, la localización, cuánto obstruye, cuánto está libre.
Cuando son bien severos, realmente tú puedes entrar y realmente no ves nada. ¿Dónde está el útero? ¿Dónde está la trompa? Literalmente, ustedes imagínense una maraña de telaraña, como cuando va a atrapar una mosquita, igualito. Así hay cicatriz por todos lados, todo es adherencia. Eso ya es obviamente un grado severo. Eh, ok, entonces tenemos este sistema que está acá, el que se presentó aquí por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el 97, tiene algunas ventajas. ¿Por qué? Porque bastante gente la conoce, esa es la que yo aprendí cuando era residente. Es fácil de emplear, le ves el dibujito, indicas dónde está y ya está. Sus 4 fases se recuerdan fácilmente. ¿Cuáles son sus desventajas? Es que no establece la relación de la infertilidad y los síntomas de dolor, como les decía. O sea, puede ser severo y no generar mucha molestia. Puede ser leve y generar muchas molestias. Y esto no hay forma de cómo saberlo. Pero sí nos permite cuantificar la enfermedad y se va a establecer durante la cirugía laparoscópica porque lo ves directamente. Y puedes ver la superficie afectada, el grado de invasión que tiene, la morfología y la magnitud de las adherencias que genera tejido cicatricial, la subdivisión, como les decía, que pueden ser blancas, rojas, negras, azules, hay de todos los patólogos. Entonces, en eso nos ayuda esta clasificación. Ahora, para la parte diagnóstica, el gold estándar es ver la lesión. Si tú la ves, ok, tiene endometriosis. Sea 2 focos, sea un foquito, o sea que está súper invadido. Pero el no ver una lesión no lo descarta, porque pueden haber endometriosis profundas que no son visibles, pueden estar de forma interna. Y ya para eso nos tenemos otra ayuda diagnóstica. Entonces, el verlo te confirma, pero el no verlo no lo descarta. Entonces tenemos esto. Aquí tenemos el peritoneo, ovario, ¿no? Y tenemos los endometriosis, menor de 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros y mayor de 3 centímetros. Y se le va colocando puntajes, como ven acá, estadio 1, que es mínimo, estadio 2, que es leve, estadio 3, moderado, y estadio 4, que es severo. Entonces acá vemos que va teniendo unos ciertos números, ¿verdad? Entonces tú vas marcando conforme vas encontrando, vas encerrando y luego lo sumas. Entonces de 1 a 5 es mínimo, de 6 a 10 leve, de 16 a 40 moderado y mayor de 40 severo, ¿no? Entonces pones acá cuánto le salió el total y esto es lo que se informa. Entonces superficial, profundo, R es de right, L es de left. Esto es en el ovario, ¿no? En el peritoneo. ¿Tiene superficial o es profundo? En el ovario, derecho, izquierdo, superficial o profundo. Igual, y le vas poniendo. Si es superficial, pero tiene menos de 1 centímetro, o si es profundo y es menor a 1 centímetro. Siempre el profundo va a tener mayor puntaje, ¿no? Y tenemos acá el fondo del saco posterior. Igualito, si hay adherencias o no. Si hay adherencias firmes o hay adherencias densas, ¿no? Porque tenemos algunas que son así bien laxas, delgaditas, finitas, y tenemos algunas que parecen ahí unos tendones ahí, todos fibróticos horribles. Igualito. ¿Cuánto oblitera? 1/3, entre 1/3 y 2/3, mayor a 2/3 de obliteración. O sea que no deja que, porque si bien es cierto, si recordamos un poco la anatomía del útero, y esa parte me olvidé de colocarla, tenemos las trompas, los ovarios, pero también tenemos ligamentos. No es que el útero esté bailando y las trompas estén sueltas. Tienen cierto grado de movilidad, pero están fijas por unos ligamentos. Los ligamentos cardinales, los ligamentos uterováricos, el ligamento ancho, el ligamento redondo. Todo esto puede estar invadido por endometriosis. ¿Ya? Entonces, una cosa es que tú veas el foco, como hemos visto en estos gráficos, ¿no? Estos son endometriosis. Pero ya otra cosa es que veamos las adherencias, las cicatrices que generan, ¿no? Entonces acá, entonces tú vas viendo y vas llenando.
dónde se encuentra, si es peritoneo, si es ovario, si esto por ejemplo es ovario y trompa, porque las trompas también pueden estar adheridas. Y tú vas encerrando. Adhiere, no adhiere, oblitera, no oblitera, cuánto, y de acuerdo a eso vas derecho, izquierdo, sumas todo y te sale. Y de acuerdo a eso clasificas. Ok, genial. Pero como hemos visto no nos ayuda mucho, o sea, sí nos sirve bastante, ¿ya? Pero siempre conforme, como les decía, hay mayor avance, pues también hay mayores retos. Entonces, como les decía, el estadio mínimo, implantes aislados, ¿no? Superficiales, aislados, unos cuantos puntitos. Leve, implantes superficiales con un área menor de 5 centímetros, adheridos o diseminados sobre la superficie de peritoneo y ovarios. Estadio 3 o moderado, implantes múltiples, ya sean superficiales o invasivos, profundos, adherencias periováricas o peritubáricas. Y el severo, múltiples, superficiales, profundos, que incluyen grandes endometriomas ováricos, adherencias extensas, ¿no? De acuerdo a eso se clasifica. Pero tenemos otra clasificación, que es la que actualmente se está usando y que se está intentando ya hacer de un uso más común y tratar de estandarizarlo a nivel mundial, que es la clasificación de ENSIAM. Suena encima, así me acuerdo, ENSIAM. Y va a dividir las estructuras retroperitoneales básicamente en tres compartimentos. El tabique recto vaginal y vagina, que es el tabique posterior, recto, vaginal y vagina, que es la parte vaginal, ligamentos uterosacros, que es la parte posterior, es la parte interna. Sabemos recto, vaginal y vagina es vagina. Justo se acuerdan que vimos esos implantes azulitos, este que está acá, recto, vaginal y vagina. Ahí también es bastante común, por eso siempre el examen físico debe empezar por visualizar, no solamente hacer un taco, no solamente hacer una ecografía, sino buscar en vagina si hay algún tipo de implante. Listo. Los ligamentos uterosacros, que son la parte posterior, que une, por eso se llama útero al sacro, hasta la pared pelviana. El recto colon sigmoides, que es la parte más posterior, y la infiltración extragenital profunda. Tenemos esto, pero mejor tenemos esto que está aquí. Esto es lo que actualmente se está postulando. Entonces, si no lo entiendes bien, acá tenemos los dibujitos. P de peritoneo, O de ovario, T de trompa, ¿no? Y acá busca endometriosis profunda. A del espacio recto vaginal, vagina, el área retrocervical. B del ligamento uterosacro, ligamentos cardinales, ¿no? Y las paredes laterales de la pelvis. C de recto, y la F ya es la parte periférica. Esto que estaba aquí, la infiltración extragenital, ¿no? Que puede estar adenomiosis, ven que está en el útero, vejiga, intestino, uréteres, ¿no? Y ya incluso mucho más lejanos, como pues decíamos diafragma, pulmón, incluso nervios. ¿Ya? Hay casos muy raros de ciatalgias que al final ha habido focos endometriósicos en la salida, ¿no? de la ciática, y que genera igualito dolor tipo lumbalgia con ciática, y tratando a las pacientes con lumbago y ciática, y al final recién después de mucho tiempo se dieron cuenta que correlacionaba con la regla, y después de muchos exámenes se puede determinar. Ya igualito, entonces tú vas viendo igual el área menor de 3 centímetros, entre 3 a 7 centímetros, mayor de 7 centímetros, ven que está acá todo diseminado en el peritoneo, igualito en el ovario, de 3 a 7, mayor de 7, y acá tenemos el de igual, del derecho, el izquierdo, ¿no? La trompa igual, si hay adhesiones, si hay movilidad, derecha e izquierda.
la trompita. Puede adherirse solamente este pedacito, puede adherirse, como se acuerdan, un tercio, entre un tercio y 2 tercios y todo. Y así, vas viendo y vas, por ejemplo, este es el tabique recto vaginal. Esta compromiso, menor de 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros, mayor de 3 centímetros de compromiso. Y este parecería similar a este, pero este ya no es el compromiso del tabique o de ese espacio, sino del intestino propiamente, del recto. Por eso les decía, podemos acá nosotros visualizarlo, y acá podría no visualizarse, estar libre, aparentemente, pero está dentro. Hay casos por eso, incluso en estos casos puede presentarse rectorragia, hematoquesia, que coincide con el periodo menstrual. Cuando hay infiltración a vejiga o a uréter, también puede haber hematuria. ¿Ya? Todo eso puede presentarse. Por eso en algunos casos de endometriosis profunda las pacientes van a tener dolor para defecar cuando les viene la regla, coincidentemente. Dolor en la parte posterior muy intenso, ¿sí? Con la regla. Entonces todo esto debe evaluarse. Entonces, laparoscópicamente no lo voy a ver y para eso ya me ayudo de otro tipo de herramientas que lo vamos a ver. Entonces, el cuadro clínico creo que ya está claro a estas alturas, ¿no? Dismenorrea es el 75% de las veces. Dolor pélvico crónico hasta en un 70% de veces. Sensibilización central. Ya la paciente cree que todo el tiempo le está doliendo, porque en realidad no es solamente el tiempo que sangra, es como si fuese un moretón. Imagínate que tengas un sangrado interno, les genera no solamente la irritación, sino el dolor y encima cicatricidad. Entonces a los pacientes les duele. Al principio coincide con el periodo menstrual, pero luego por el sangrado crónico, por la inflamación crónica y por las cicatrices que puede generar, ya es en cualquier momento. Dispareunia también es una característica importante, es un 40% de los pacientes. Ya molestias intestinales cíclicas, ¿no? Con la regla. Disquesias, molestias, dolor para defecar. Molestias urinarias, como decía, disuria, tenesmo vesical, hematuria, fatiga crónica, cansancio, infertilidad. Los pacientes que 1, 2, 3 veces vienen lo mismo, hay que empezar a sospechar, empezar a preguntarles si en qué momento coincide, si coincide con la regla o no, porque eso es algo cíclico en nosotros. No menospreciemos, a veces lamentablemente el tiempo en consulta es muy corto, es muy ingrato. Dolor, ya, le damos un analgésico, ¿no? Tome por 2, 3, 4, 5 días. Dolor, ya, y encima justo agarramos el cuello, quienes ya han llevado ginecología, hacemos movimiento de dolor a la movilización del cervix, ya, EPI. ¿No? Y no es que tenga EPI, sino que tiene ahí su infiltrado y le duele. Ok, cuadro clínico multifactorial del dolor pélvico. Componentes nociceptivos, componente neuropático, componentes inflamatorios. Todo se junta, al final dolor asociado a endometriosis. Niveles de factores neurotróficos en sus fluidos peritoneales, aumento de las fibras nerviosas alrededor de las lesiones, hay mayor sensibilidad. O sea, encima de que les genera el dolor de por sí por la inflamación, se ponen hipersensibles, ¿ya? Y todo eso va a contribuir a un componente neuropático. El paciente va a estar mucho más propensa a sentir el dolor. Medio ambiente proinflamatorio, hablamos que había una dificultad en los mecanismos, ¿no? Formación de nuevas fibras sensoriales, comparten señales con moléculas vasculogénesis y angiogénesis, componentes proinflamatorios. Mayor sensibilidad, mayor distrés psicológico, ¿no? Entonces a veces nos hacen pensar, nos hacen creer que bueno, pueden estar exagerando, ¿no? Y no es así. Realmente miren como es una paciente que sufre. Obviamente tenemos que excluir a las que son, pues, a las que ya sabemos que las conversivas, ¿no? Pero hay que tratar de diferenciar esto. Nivel de tolerancia social, autoestima, ¿no? Porque las pacientes se sienten menos, piensan que tienen algo malo, piensan que son distintas a los demás, puede generar tanto ansiedad como depresión. No siempre, como les decía, se va a relacionar la extensión de la endometriosis con las molestias que van a tener. La endometriosis de manera predominante está circunscrita a la pelvis, es lo más común.
No es exclusivo, pero es lo más común. Entonces, cuando yo voy a querer diagnosticar, como les decía, empieza desde la inspección vaginal con espeto. Se pueden observar lesiones como en reguero de pólvora, vas a ver distintos puntitos negros, azules, rojizos, rosaditos, pero generalmente son más rojos, negros, en algunos casos blancos. Pueden ser dolorosos o pueden ser bien fiables, les tocas y pueden sangrar. Luego continúo con una palpación bimanual del útero. Tengo que coger el cuello, a veces hay adherencias o hay infiltración en los paramétros, en los ligamentos laterales o cardinales y pueden tener un cuello o un útero poco móvil o doloroso a la inflamación. Disculpen si escuchan por ahí algunos gritos, una pacientita está dando. Listo, palpación del tabique recto vaginal también, y muchas veces cuando tocamos allí, las pacientes van a referirte que es un dolor similar al que sienten con las relaciones, al dolor, a la dispareunia que tienen. Luego hacemos, siempre tiene que haber también una palpación bimanual, abdominal, para ver la movilidad. El examen clínico para detectarlo idealmente es con la paciente cuando está menstruando, que es donde está el proceso inflamatorio mucho más palpable, por así decirlo. Listo, tenemos aquí los nódulos, ven, estos en la parte vaginal, ven, casi siempre buscar en la parte posterior, en recto vaginal, ¿no? Que es lo que se debe observar. Ven estas lesiones, negruzcas, azules acá también. ¿Ven? Los poquitos, a veces se nos pasa, por eso es importante verlo. Siempre en fondo de saco de vagina posterior, ¿no? Recto vaginal. La anterior podría haber, pero es menos frecuente. Más frecuente es en la parte posterior. Luego hacemos el tacto, ¿no? Ven que acá hay este cuellito cervical, pueden haber en esta zona, puede haber en esta zona, esta es la zona ya del recto, tenemos fondo de saco, puede estar infiltrado, esta zona también, entonces para eso nos sirve el tacto, ver la movilidad, porque cuando hay adherencias allí, eso va a ser poco móvil, si yo lo muevo va a generar dolor en la paciente. Puede haber un desplazamiento lateral, o sea, sin que tú lo muevas está como que retraído hacia un lado, por ahí también sospecha. Nódulos palpables dolorosos en el fondo posterior del saco, vas a palpar tipo una tumoración, nódulos que tú al momento de palparlos te va a generar dolor. En los ligamentos uterosacros, eso yo no los puedo palpar por vía vaginal, pero en el tabique recto vaginal sí, engrosamiento o endurecimiento en la parte posterior, le va a doler. Puedes también palpar endometriomas, masas anexiales, ováricas, si es que son grandes, se pueden palpar también por vía vaginal al tacto bimanual. Útero y anexos fijos, poco móviles, también todo eso nos tiene que hacer sospechar de endometriosis. Y ahora, ¿cómo los diagnostico? Ya tengo todas las sospechas. Señora, usted tiene endometriosis. No le puedo decir a la paciente, tengo que intentar dar con un diagnóstico. Entonces puede ser clínico, que es lo principal, es lo más básico, tanto en la anamnesis como en la exploración física. Eso no va a cambiar nunca. Ahí ya con eso tienes el 50, 60, 70% de tu posibilidad. Lo único que tienes que hacer es confirmarlo nada más. Y tenemos, como les decía, la ecografía transvaginal ha logrado actualmente bastante importancia, bastante, cada vez se están mejorando las técnicas de la ecografía, hallando más. Ya no les he puesto imágenes porque creo que no viene al caso, pero tenemos, hay uno que le llaman la cabeza de, es como si fuese de eso de indio americano, cabeza de indio, que son tipo los mapaches o algo así, que es como si fuese una crestita de gallo, porque infiltra así. Luego tenemos el signo del slicing, que es cuando qué tanto se mueve o no el útero, se tiene que colocar, son ecografías ya especiales que se coloca un poco de gel estéril a nivel vaginal para poder ver la movilidad del útero. ¿No? Son cosas que se van viendo, puedes identificar con ojos entrenados, incluso focos endometriósicos profundos, intestinales, debe haber una preparación del recto si estoy sospechando de endometriosis profunda,
¿no? Se da una preparación, la paciente debe estar en ayuno, se le debe colocar un enema evacuatorio para poder visualizar mejor si tengo la sospecha de, se debe hacer no con vejiga vacía, sino con vejiga tampoco llena, sino a medio llenar para ver si hay sospecha de infiltración a nivel vesical. Lo mismo o similar en resonancia magnética, en T2, en algunos casos se utiliza el gadolinio, ya para poder hacer todas estas técnicas diagnósticas, sobre todo cuando son profundas, no visibles a nivel de ligamentos, nos ayuda bastante también la resonancia. ¿Y para qué más? O sea, ¿por qué tanto? Porque hay casos en los que pueden ser muy profundas, invasivas, y para la corrección se debe incluso, es un trabajo multidisciplinario. Se afecta la parte de vejiga, de uréter con el urólogo, se afecta la parte intestinal, recto, y a veces se tienen que hacer resecciones incluso en cuál es la ubicación real, cuál es la extensión, para ver también qué propuesta quirúrgica le vas a ofrecer a esta paciente, ¿no? Pero como les digo, ya son casos mucho más especializados. Entonces, los endometriomas se van a ver con varias hipoecogénicas, ya, con un patrón mixto, es cuando está en ovarios. Es muy típico, si tú ves la lesión de endometriosis en ovarios, se tiene el nombre de endometrioma. Es bastante patognomónico el hallazgo ecográfico. Se le conoce como embilio esmilinado, o es una zona hipoecogénica con ahí unas densidades tipo escarchadas, ¿no? Y bueno, el corte estándar, como les decía, es la laparoscopía. Yo veo el foco endometriósico y confirmo mi diagnóstico. El hecho de no verlo, no se olviden que no lo descarta, pero vas a ver las lesiones tipo quemadura de pólvora, lesiones quiste chocolate, la sospecha que tienes, y el definitivo es la patología. Que tú tomes una biopsia, una muestra y lo mandes, ves tejido endometrial allí, es endometriosis. Acá tenemos, por ejemplo, lesiones plásticas en reguero de pólvora. No sé si ven por acá, aquí, 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 distintos focos, ¿no? Igual. Bueno, acá son rojas, pero bueno, se ven un poco oscuras, pero que son bien rojitas, igualitos, regadas por todo lado. Las puedes tener en el útero, a nivel de la serosa del útero, en la pared anterior, en la pared posterior, superficiales, de todo, de todo. Entonces, en las estrellas encuentras. Siempre es bueno describirlas si las ves. Acá similar, pero estas miren, ve, son más blanquecinas, ¿no? ¿Ves lesiones blanquecinas? También, pero son focos endometriosis. Ah, no, pero es blanco, entonces no es endometriosis. No, igual, es rojo. Entonces, y tampoco se ha demostrado que uno sea más sintomático que el otro. Entonces, para el endometrioma, como les decía, es el quiste de ovario. Implantes superficiales, los peritoneales. Los implantes profundos, los infiltrantes. ¿No? Mayor de 5 milímetros, profundos. Están en los ligamentos, en el fondo de saco, intestino, vagina, vejiga, uréter. Los que ya no están en la parte pélvica en sí. Endometrioma, no se olviden. Endometrioma es el endometriosis del ovario. Listo, ya estamos por terminar. ¿Qué más nos ayuda? Entonces, tengo una paciente con dolor pélvico crónico, no la manden solamente con tratamiento para EPI o con naproxeno. Pídanle algo más. Laboratorio que me puede ayudar, el hemograma un poco, no mucho, el examen completo de orina, descartar que no sea una infección urinaria. Vienen, me duele, y no todo es útero, no todo es ovario. Ya, cultivo de secreción vaginal, a veces simplemente tienen su inflamación, su vaginitis, lo que fuese, sus flujos, su cándida, le pica, le arde, se inflama. Pruebas de función renal, ver que todo esté bien. Y algo que nos ayuda, que ha demostrado que pueden, o sea, el hecho de que se encuentre elevado no te, eh, no te confirma el diagnóstico, pero si está en un valor mayor de 35, puede generarte la sospecha de que hay una endometriosis asociada. ¿No? Generalmente se toma en los primeros días de regla, entre el primer y tercer día, que es una proteína que se detecta en el epitelio. Es epitelial, nos sirve para ver cáncer.
también de tipo epitelial, cáncer de ovario. TSA 125, todo el mundo piensa que es un de ovario. Y generalmente en los procesos de endometrio más grandes pueden estar realmente aumentados. Entonces nos queda la duda, que tú ves un quiste de ovario grande con CA 125 aumentado, piensas cáncer de ovario. Pero sabemos que también los endometriomas pueden aumentar. Y aún así no hay endometrioma, pues si es que tienes focos endometriósicos múltiples, podría estar. Por eso mayor de 35 hay una sospecha. Como les digo, no es que lo confirme, pero nos ayuda a aumentar la sospecha diagnóstica. ¿Quién lo produce? Los epitelios, tanto de trompa, endometrio, endocervix, pleura y peritoneo. Listo, el diagnóstico diferencial, pues como les dije, ¿no? Todo el mundo piensa que es EPI, no siempre es EPI. Puede haber abscesos tubováricos, salpingitis, todo lo que son procesos inflamatorios en sí. Endometritis misma, quiste de ovario hemorrágico, torsión ovárica, porque son causas de dolor pélvico agudo, sobre todo, leiomiomas tan grandes que se degeneran, también pueden generar dolor. Todo esto hay que descartar. Y los no ginecológicos, básicamente la parte urinaria, cistitis intersticial. Se ha relacionado también la coexistencia de endometritis con cistitis intersticial. Si encuentras una paciente con cistitis intersticial, haz el estudio de endometriosis. Infección urinaria crónica, cálculos renales, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de colon irritable, diverticulitis, también, como les digo, no todo es útil. La evolución crónica tiende a recidivar en forma variable cuando les das tratamiento. Deteriora la calidad de vida, por eso es importante poder ayudar a la paciente. Si te dice que te duele ya 1, 2, 3 veces, créeme. Origina infertilidad, así que ya ese es otro tema, todo un gran tema. No hay evidencia fuerte que aumente el riesgo de cáncer a futuro, por eso decíamos inicialmente que es benigna. Algunos relacionados a algún tipo de cáncer, sea de ovario epitelial, linfoma de Hodgkin, un poco más comunes con endometriosis, pero no tienen una asociación fuerte en realidad. El tratamiento, ¿qué hacemos? A todas las operamos, no necesariamente. El operarlas no ha demostrado necesariamente que mejoren sus síntomas tampoco. Entonces, al inicio, como le decíamos, empíricamente le vamos a dar analgésicos y tratamiento hormonal. Dijimos que están en base a los estrógenos, los suprimimos. Le damos anticonceptivo. ¿Qué hacemos? Inhibimos la ovulación. Que no prolifere mucho ese endometrio. Si no prolifera el endometrio, pues no va a proliferar en ninguna parte en la que esté sembrada, ¿no? Esas son las de primera línea. Las de segunda línea, los progestágenos, va a generar atrofia de los implantes endometriósicos, inhibición de la angiogénesis, podemos dar agonistas de la GnRH, podemos dar danazol, así que vamos a, desde la parte central, inhibir las gonadotropinas, ¿no? Y secundariamente, pues van a inhibirse el desarrollo de los implantes endometriósicos. Y ya, eso es para... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál fuera que viene el motivo? Viene con dolor pélvico y subfertilidad, entonces vamos a pensar. Anamnesis dirigida, examen físico ginecológico, si encontramos endometriosis superficial o peritoneal, tratamiento según el motivo de consulta, edad y sobre todo acá algo importante, el deseo genésico. ¿Quiere o no quiere tener hijos? Si ya los tiene, ¿cuántos más quiere? ¿Quiere uno? ¿Quiere dos? ¿Ya no quiere ninguno? Eso es importante saber. Hay algunos que te dicen, no, ya no quiero. Si el útero me molesta, si ese es el culpable de mi desgracia, sáquenlo todo, no quiero más. Sáquenme el ovario, porque sabemos que si es que alguien tiene que estimular a nivel ovario. Y hay algunas que piden allá en su desesperación total. Pero hay algunas que quieren tener bebés. De acuerdo a eso se va a plantear el tratamiento. ¿Qué más nos va a ayudar? La ecografía ginecológica, la resonancia magnética que ya lo vimos, el CA 125. Manejo ginecológico generalista, derivación a la unidad especializada. Dependiendo de qué es lo que quiere tu paciente, tú vas a hacer el plan, ¿no? De acuerdo a eso. Entonces ya hacemos las enfermedades, la fertilidad, endometriosis infiltrativa profunda, urología, colon, de acuerdo a lo que encontremos. Puede ser tratamiento médico, puede ser tratamiento quirúrgico, puede ser combinado. Y la evaluación de los resultados al tratamiento, y hay que hacerle seguimiento. No es que ya le saqué, creo que le saqué todo y dejo ahí al paciente curado. No. Porque como les digo, no hay una forma de cómo saber qué es lo que lo genera. Así que
puede ser que pueden recidivar. Y eso nos pasa, por ejemplo, solo por ejemplo con los endometriomas. Los endometriomas siempre es otro mundo, los operas, no los operas. El operarlos mejora la fertilidad de la paciente, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, porque ya tiene un proceso crónico en el ovario propio que disminuiría la calidad de mis ovocitos en sí. Entonces el hecho de operarlo no me va a mejorar nada. Hay algunos que solamente sacan el contenido que vieron ahí la parte chocolatada y algunos que proponen sacar toda la bolsita que produciría esto, ¿no? Entonces, eso sigue en controversia. Se dice que si es mayor de 6 centímetros se sugiere operar e intentar embarazo. Otros dicen que ya no, que debería hacerse directamente fertilización de alta complejidad. Eso lo dejamos en manos de los expertos. Listo, entonces si los síntomas son leves o son asintomáticos, pues no hacemos nada. Siempre menos es más si es que son asintomáticos. Si aumentas los síntomas, entonces ahí nos vamos. Ya sea AINES o ACO, que lo vimos por 6 meses. Disculpen. Si no mejora o hay falla el tratamiento médico o empieza a empeorar sus síntomas, buscar que no se haya torcido el endometrioma, buscar que no se haya roto el endometrioma o buscar síntomas severos. Pero si es síntoma grave, ya incluso como les decía, deformidad pélvica, adherencias tremendas, obstrucciones tanto vesicales, ureterales, entonces tiene que ir a tratamiento hormonal para disminuir o atrofiar, disminuir por lo menos el tamaño de los focos endometriósicos después de la cirugía. Es como después de una neoplasia. La opero y de ahí tengo que secar todo lo que pueda quedar, porque yo reseco todo lo que veo y lo que no veo va a quedar allí. Entonces, igual debo darle tratamiento hormonal para disminuir esos tamaños de los focos endometriósicos que podrían haber quedado. Igual, si es dolor pélvico crónico, ACO, AINES por 6 meses, la paroscopía para ver los focos, ablación de las lesiones, biopsia para confirmar el diagnóstico. No tengo la alta sospecha, lo muerdo y lo saco y de acuerdo a eso amplío mi estudio para hacer ya algo a posterior. Si es infertilidad, igual la paroscopía o danazol, análogos en GNRH de 3 a 6 meses, leve, moderada, severa, como les decía, en infertilidad, por lo general termina en FIP. Cuando es severa, cuando los focos son demasiado, ves que la calidad de los ovarios pues va a estar muy difícil, paciente no embaraza, ir a fertilización in vitro y hacer trasplante. Si es de leve a moderada, intentarlo con la inseminación, como ya se hacen los estudios de infertilidad de baja complejidad. Esto, como les digo, ya es otro mundo. Listo, si tengo una masa anexial, como les decía, los endometriomas, la eco, marcadores tumorales, sea 125 y va a depender del tamaño. Si es mayor de 4 centímetros, algunos dicen que es quirúrgico. Si es menor, vigilancia, seguimiento cada 6 meses. Y como veíamos previamente, va a depender mucho del deseo ginésico de la paciente también. Y bueno, con eso terminamos. Gracias por su atención. No sé si hubiese alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por poder acompañarnos y poder brindarnos esta charla el día de hoy. Realmente lo que es la endometriosis pues, es una enfermedad que al ser muchas veces común se le viene a quitar la importancia, sin embargo hay que tomarla en cuenta y gracias a lo que usted nos ha brindado, todos los conocimientos que nos ha podido brindar el día de hoy, creo que a nosotros nos ha quedado o podemos tener una perspectiva más amplia de lo que refiere esta enfermedad en sí. Bueno, nuevamente recalcarle que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos pues nos pueda acompañar en una próxima ponencia también. Y no sé, los chicos, si es que hubiese alguno que tuviese también alguna pregunta para la doctora, puede escribirla por el chat. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Eh, bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Muchas gracias chicos por su participación. Oh, acá tenemos una pregunta de Andrea Olivares que nos dice, siempre que me llegue una paciente
a consulta por dolor pélvico, ¿debo descartar endometriosis o primero EPI? Por lo general, como les digo a ustedes, como en todo, la anamnesis nos da el 50, una buena anamnesis nos va a dar el 50% del diagnóstico. Entonces, si te viene con un dolor agudo, que es la primera vez, probablemente no sea endometriosis. Realmente la paciente con endometriosis te viene con un dolor de joven, le dolía. Cuando le venía la regla, le viene bastante. Como decimos, es un conjunto. Ya tú ves una paciente, ¿cuántos días le dura su regla? 6, 7 días, me viene bastante. Me cambio 3 toallas nocturnas. A veces las pacientes, todas esas cositas hay que preguntar. Quienes ya han llevado gineco, quizás no todos, nosotros somos bien curiosos, por no decirlo menos, en ese respecto. Y no porque seamos chismosos, sino porque es importante preguntar todo eso, fecha de última regla, cada régimen catamenial, cantidad del sangrado, el dolor, ¿no? Si es crónico, cuánto tiempo lo tiene, si tiene pareja, si hay dolor con las relaciones, ¿no? Entonces, el examen físico también. Y ver, hay pacientes que vienen, de verdad, yo conocí una paciente que se le iba a hacer, venía por un BTB laparoscópico. La paciente me decía, doctora, a mí siempre me duele. En este año me han dado como 3 veces tratamiento para inflamación, pero me pasa un ratito y luego nuevamente me viene. La examiné y tenía todas estas, había dolor y todo lo demás, pero con un hemograma normal, nunca había hecho fiebre la paciente. Le digo, probablemente tengas esto, y efectivamente, yo no entré a su cirugía, pero el paciente sí tenía sus focos endometriosis. Entonces se le da tratamiento, ¿no? Ya la paciente venía para BTB, o sea, no quería más deseo genésico. Entonces podríamos tratar, ya sea con AINES o con eh, anticonceptivos que puedan ayudarla en el tratamiento y avisarle, ¿no? Que eso es lo que tiene y hacerle, como dice ahí, seguimiento. No es que tú le haces el diagnóstico llevándonos a tu paciente a ver qué tal le vaya, no importa, ¿no? Hay que ir viendo, siempre estar reevaluando. ¿Todo dolor pélvico agudo? Pues no. Pero si ya es crónico, pues sí sospecharlo, ¿no? Ahora, no se preocupen, ¿no? Si es que no le hacen el diagnóstico en el primero y se les pasó, pues créanme que a todo el mundo se le pasa, aquí en Perú, en las Europas, en las Asias, en todo lado. Porque, como les digo, es descarte. Casi no es que tú en tu primera consulta le hagas el diagnóstico. Pero si viene en una, dos, tercera consulta en el año, pues ya ahí empieza a sospechar. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Por aquí tenemos otra pregunta de eh, Rosalía Alarcón, que nos dice, ¿el tratamiento por 6 meses con AINES o AOC, si es favorable, cada qué tiempo le damos seguimiento o qué hacer? Ok, depende, como les digo, depende mucho del deseo genésico de la paciente. ¿Qué hacemos si le damos ACO? La paciente no va a poder embarazarse porque le va a servir, obviamente, no va a tener dolor, pero tampoco va a embarazar porque le va a servir como anticonceptivo. Entonces va a haber un momento en el que va a tener que suspender si la paciente desea embarazarse. Entonces ahí tenemos que echar mano de otras cosas. No es que haya un tratamiento estándar para cada paciente. Va a depender mucho de cuál es el deseo de la paciente en ese momento, ¿no? O sea, si la paciente no quiere tener bebés y con ACO le va bien, sigue dándole ACO. No hay problema. Si hay pacientes que suficientemente con AINES le pasa y no necesitan anticonceptivos, por ejemplo. No les podemos dar progestágenos, también nos pueden ayudar, porque no menstruan. Con los progestágenos atrofiamos y no menstruan. La paciente está tranquila, está feliz, no le duele. Ya le dolerá un poco la cabeza, subirá un poco de peso, pero nada más a que le duela incapacitantemente, pues prefiere el otro. Como les digo, es de cada paciente. Hay pacientes que por algún otro problema no le podemos dar problemas de trombosis, otros tipos de problemas, y tenemos que ir valorando de acuerdo a eso, ¿no? En viendo ya con el especialista. Muchas gracias, doctora. Por aquí tenemos otra pregunta de Ángela, quien dice, ¿en las pacientes con endometriosis, el tener relaciones puede agudizar el dolor o empeorar la enfermedad? No empeora la enfermedad, pero sí le va a doler. Ahora, como les digo, no todas. O sea, eso es, como decíamos, ¿no? El grado no necesariamente va acorde con los síntomas. O sea, no digo que siempre, o sea,
Generalmente, si es más, cuanto más sembrado tengan, cuanto más adherencias tengan, pues generalmente van a tener más molestia, pero no siempre. Entonces, pero sí, la dispareunia, pues la dispareunia puede generar muchas cosas. Si tiene inflamación en la vagina, va a tener dolor. Tiene una vagina irritada, le va a doler. Tiene una epi, le va a doler, ¿no? Entonces, si yo veo y no veo flujo, es constante, ya le han dado tratamiento, pues ahí tengo que empezar a sospechar. Ahora, no, eso no me va a empeorar, no es que me va a generar más o menos endometriosis, no, pero sí va a tener, pues, evidentemente dolor, ¿no? Muchas gracias, doctora. Por aquí tenemos otra pregunta de Janet Andagua que nos dice, ¿podría ser un factor de riesgo para endometriosis que el paciente tenga ovario poliquístico o es muy aparte? Mm, o sea, no va a excluir. El hecho que la paciente tenga ovario poliquístico no significa que no pueda tener endometriosis. Y el hecho de que tenga endometriosis tampoco. No hay una asociación directa, pero no, ninguna es excluyente. O sea, pero por lo general, la que hace endometriosis, pues, ahora tienen distintas formas de infertilidad. Sabemos que el ovario poliquístico es un síndrome, ¿verdad? Eh, que manifiesta, por ejemplo, hiperandrogenemia, imágenes de disculpen, ya. No los excluye, pero no, o sea, son otras causas de infertilidad. Por lo general no están asociados. Por lo general, no están asociados. ¿Qué? Jarabe. ¿De goma? Bueno, chicos, ya por acá debo ir terminando. Les agradezco de verdad su atención, sus inquietudes. Ahí tienen algunos donde pueden ir leyendo un poco más. Esto va a seguir mejorando en diagnóstico, también en pronóstico, también en qué podemos ofrecer a las pacientes de acuerdo a sus necesidades. Así que de verdad, muchas gracias por su atención. Espero que podamos reunirnos en otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias, doctora, por poder acompañarnos en esta oportunidad. De igual manera, también muchas gracias a los chicos quienes han seguido esta actividad el día de hoy. Recordarles pues también que el día 18 tendremos otra actividad en el marco de estas actividades que están realizando tanto entre IFMCA o NMCM junto a SOCIEMA. Y bueno, antes de dar por finalizado y pasar lo que viene a ser su post-test, les pediré que por favor prendan sus camaritas para poder tomar todos juntos una foto final. Perfecto.